Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desmenuzamos cada detalle, cada mirada, cada palabra de nuestras historias favoritas. Hoy nos adentramos en un territorio fascinante, un terreno pantanoso donde las emociones se desbordan, los celos. Y no hablamos de unos celos cualquiera, sino de esos que florecen en el alma de Mert, especialmente cuando su adorada Afra está cerca de otros. El título ya nos da una pista muy clara: celos de Mert a Afra. ¿Qué le molesta realmente? Hoy vamos a desgranar esto, a buscar las raíces profundas de esa incomodidad que a veces vemos en sus ojos, y a entender qué es lo que realmente le pica, le remueve por dentro. Y antes de empezar con el meollo del asunto, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos ayudan un montón a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos gusta crear. Denle a esa campanita para no perderse ninguna novedad. Así que, ¿qué es lo que realmente incomoda a Mert cuando Afra se cruza con alguien más? A primera vista podríamos pensar que es simplemente posesividad, ¿no? El típico novio o esposo que no soporta que su pareja mire a nadie más. Pero créanme, en el universo de las relaciones complejas que nos presentan las series turcas, pocas cosas son tan simples. Los celos de Mert son una mezcla, un cóctel de emociones, miedos e inseguridades que vamos a ir desglosando. Primero hablemos de la inseguridad personal. A veces un personaje como Mert, que quizás ha pasado por experiencias difíciles en el pasado, que ha sentido que no es suficiente, o que teme ser abandonado, proyecta esas inseguridades en su relación. Aunque Afra le pueda dar todas las señales de amor y compromiso, si Mert no se siente seguro de sí mismo, cualquier interacción de Afra con otro hombre, por inocente que sea, puede activar esa alarma interna. Piensen en esas escenas donde Afra simplemente está conversando animadamente con un colega de trabajo o un amigo de la infancia. Para Mert, esa conversación podría no ser solo una charla, sino una validación externa que él cree que Afra está buscando, o peor aún, encontrando, en otro lado. Es como si internalizara la idea de que si no soy yo quien la hace reír así, o quien capta su atención de esa manera, es porque evidentemente no soy lo suficientemente bueno. Y eso, amigos, duele y genera celos. Luego está el miedo a la pérdida. Y aquí no hablamos de una pérdida cualquiera, sino de la pérdida de lo que para él es su todo, su ancla. Afra, para Mert, a menudo representa la estabilidad, la luz en su vida, el refugio. Cuando ve que esa luz puede ser compartida, o peor aún, desviada, entra en pánico. El miedo a que Afra encuentre algo o alguien que le dé lo que él cree que ya le da, pero quizás de una forma más genuina o excitante a los ojos de Afra, es un motor potentísimo para sus celos. Se imagina escenarios, se hace preguntas: ¿le gustará más esa persona por X razón? ¿Tendrá esa persona algo que yo no tengo? Y estas preguntas sin respuestas claras, sin la certeza absoluta de que él es su único y verdadero amor, lo corroen. Es la angustia de pensar que podría quedarse solo, volver a ese vacío que quizás tanto le costó llenar. Otro aspecto fundamental es el orgullo herido. Mert, como muchos personajes masculinos en estas producciones, suele tener un ego considerable. Cuando ve que Afra recibe atención, admiración o incluso afecto de otros, su orgullo se ve desafiado. No es que quiera que Afra no tenga amigos o colegas, sino que a veces el tipo de interacción, la intensidad de la mirada, la cercanía física le indican que su propiedad está siendo explorada. Es una lucha interna entre querer que Afra sea feliz y libre, y la necesidad de sentirse como el hombre principal en su vida, el elegido, el insustituible. Cuando otro hombre le roba la atención, aunque sea por un instante, Mert siente que le están robando una parte de su valía, de su importancia en la vida de Afra. También debemos considerar la historia de su relación. Si Mert y Afra han pasado por momentos difíciles, por rupturas, por desconfianzas, esos fantasmas del pasado pueden reaparecer con cada pequeña señal de peligro. Un comentario inocente de Afra sobre alguien, una llamada inesperada, una cena con amigos donde hay otros hombres, pueden ser suficientes para que Mert reviva antiguas heridas. Es como si su subconsciente estuviera programado para detectar patrones de desconfianza, y cualquier desviación mínima de la norma establecida por él, lo ponga en alerta máxima. Si en el pasado ha sentido que Afra ha flaqueado o ha dudado, ahora es mucho más sensible a cualquier indicio de que esa duda pueda resurgir. Y hablando de señales, ¿qué tipo de interacciones son las que más le molestan a Mert? Generalmente son aquellas que implican una conexión emocional o intelectual fuerte con otros hombres.
Una conversación profunda donde Afra se muestra vulnerable, donde comparte sus sueños o sus miedos con alguien que no es él, eso sí que le cala. O cuando ve que Afra se ríe de forma espontánea, con esa chispa en los ojos, ante un comentario de otro, y él siente que esa conexión genuina, esa complicidad, no la tiene con él en ese momento. No es solo la atención física, es la atención mental y emocional lo que verdaderamente le incomoda. Le molesta no ser el centro de su universo emocional en esos instantes. Además, Mert puede sentir que Afra al interactuar con otros está comparándolo. Él teme que ella esté evaluando sus cualidades, sus defectos, sus fortalezas y debilidades en relación con los hombres que la rodean. Y si él no sale bien parado en esa comparación, si cree que Afra está empezando a ver en otros lo que quizás no ve en él, o lo que él no se esfuerza lo suficiente en mostrar, los celos se disparan. Es la idea de que Afra pueda estar pensando, Mert es bueno, pero este otro hombre es más atento, más divertido, más exitoso. Y esa posibilidad, por remota que sea, le genera una profunda frustración y una reacción defensiva, que es lo que nosotros percibimos como celos. También está el factor de la propia percepción de Afra. Si Afra, en su afán de ser amable, cercana o simplemente una buena compañera, cruza ciertas líneas de lo que Mert considera apropiado, él reaccionará. No siempre tiene que ser una intención de coqueteo por parte de Afra. A veces simplemente su naturaleza abierta y social puede generar situaciones que a Mert le resultan incómodas. Él puede interpretar esa amabilidad como una invitación a algo más, o como una falta de límites que, a sus ojos, pone en riesgo la exclusividad de su relación. Finalmente, y esto es crucial, a menudo los celos de Mert son una manifestación de su profundo amor por Afra. Paradójicamente, cuanto más ama a alguien, más miedo tiene a perderlo, y más sensible se vuelve ante cualquier amenaza percibida. Sus celos no vienen de la nada, vienen de un lugar de entrega total, de haber puesto su corazón en manos de Afra. Y cuando siente que esa entrega podría ser mal correspondida, o simplemente compartida con otros, la reacción es intensa. Es el miedo a que todo lo que ha construido con ella se desmorone. En resumen, lo que realmente molesta a Mert cuando Afra se relaciona con otros hombres es una compleja madeja de inseguridades personales, el miedo paralizante a la pérdida, un orgullo herido, los fantasmas de un pasado compartido, la preocupación por la conexión emocional y mental de Afra con otros, el temor a ser comparado desfavorablemente, y la percepción de que Afra podría no estar manteniendo ciertos límites. Todo esto, por supuesto, teñido por un amor profundo y a veces abrumador. Es la lucha interna de un hombre que ama intensamente y teme perder lo que más valora en el mundo. Y ahí lo tienen, queridos amigos. Hemos desentrañado las capas de los celos de Mert hacia Afra. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya ayudado a comprender mejor las complejas emociones de estos personajes que tanto nos atrapan. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con nuestro análisis? ¿Creen que hay algún otro factor que influye en los celos de Mert? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Compartan sus teorías, sus experiencias, lo que quieran. Y como siempre, si disfrutaron de este vídeo, si les aportó algo, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos los fans de las series turcas que conozcan. Y si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Únanse a nuestra comunidad, denle a la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces. ¡Chao!